Yo le aseguro que yo seguido tengo las pesadillas, mire, que ando con las niñas huyendo, mire, y que andan los aviones y yo no hay donde meterme para defenderme. Estábamos con el pensamiento, ¿verdad? Siempre, que nos iban a encontrar y que como sabíamos que hacían cosas torturas tan fuertes, tan oscuras, eso no se le borra a uno. Pues sí, lo que ha vivido. Cuénteme cómo era Milagros. Alegre como no había más. No recuerdo cómo aprendió a mecerse en una hamaca y cantar La Mochila Azul. Eso sí lo cantaba ella. Ella siempre había una quebradita ahí cerca donde estábamos ella a lavar su ropita. Ella se mantenía bien aseada, era bien lista. Ella me decía, mamá Emma, ¿verdad que me va a comprar zapatos? Me decía. Sí, hija, cuando pueda, le decía yo, lo voy a comprar. Y calcetines también, ¿verdad? Me decía. Sí, se lo voy a comprar todo, le decía yo. Y que sí, como ahí donde andábamos no teníamos, pero ni para nosotros, ¿verdad? El inicio de ese día, fíjate que fue un sábado como a las 4 de la tarde. Pues podría decirle que eso es lo más triste, ¿verdad? Lo que he vivido en toda mi vida. Yo me recuerdo que disparaban de San José de las Flores a los amates. Yo estaba en las riberas del río Zumpul. Cuando tiraban las detonaciones del mortero, caían al lago. Fue una cosa bastante de terror, porque no se había oído nunca así. Las explosiones de los artefactos de tubos, de cañones. Alcancé los primeros disparos, que era la primera incursión que hacían de San José de las Flores con el ejército. El objetivo era sacar a la gente de allí. Tendiendo la ropa, estaba en un cerco de piedra allí que teníamos y en unos alambres cuando llegaron los militares, ¿verdad? Había un muchacho allí en la casa que se llamaba Adán. Mi mamá le había dado de comer y estaba comiendo. Cuando de presto vemos los soldados que iban llegando, unos a los lados de un cerco, otros por así, a manera que rodearon la casa, ¿verdad? Yo al lado de la puerta había una regendija por la puerta y yo vigiando, ¿verdad? Cuando estaban matando al Adán. Y lo hicieron bien picadito al muchacho. Y después de eso me sacan a mí de adentro de la cocina. Cuando me sacan a mí de la cocina y me llevan hacia otra casa. Cuando pasaban los helicópteros bajitos, con las bayonetas, los fusiles por las ventanas y miraban toda la gente que iba. En ese momento todos entramos en desesperación porque la muerte la teníamos cerquita. Ya estábamos conscientes, teníamos que salir, ¿verdad? A buscar otro lado, decía uno que a defenderse, ¿verdad? A cuidarse de que no lo vayan las Fuerzas Armadas.
yo llevaba a Milagro y mi mamá me llevaba a la otra niña, la de 8 meses. Y Milagro, que tenía, ¿verdad?, 4 años. Yo le dije, ¿verdad?, que iba a querer que no me pidiera nada, ninguna cosa, solo que hubiera y yo le diera, y que no fuera a llorar, porque entonces los iban a encontrar los soldados y nos iban a matar. Por eso eso es lo que le dolía más, que a los niños les hicieran algo las Fuerzas Armadas. Sí, porque ellos eran inocentes, no sabían nada. Últimamente nosotros sí sabíamos que era por reclamar nuestros derechos, ¿verdad? Y queríamos que se nos concediera, era una lucha. Ajá, pero más no les podíamos decir porque ellos en su nivel de la edad, ¿verdad? Como les íbamos a decir, mire, aquí andamos porque reclamando porque queremos nuestros derechos y por eso nos han encerrado de esta forma, porque nosotros no era que queríamos guerra, ¿verdad? Había otra casa más abajo que se llamaba Miguel Serrano, el señor que vivía más abajo, me llevan a esa casa. Y cuando ya, lo triste fue cuando se aprietan, llegan los guerrilleros, ¿verdad?, como unos 3 o 4, y hacen una tirazón. Y cuando hacen esa tirazón, entonces, a mí todavía no me habían violado. Primero me dijo que si ya había tenido marido, me iba a matarme. Entonces, y después me dice que no, que me iba a cuidar porque no había tenido nada. Me deja adentro y él se queda en la puerta. Y adentro había un cuarto y había una ventanita. Y por esa ventana yo me corrí. Por esa ventana me aventé, me salí y me escondí pues en un matorral. Me fui a unos terrenos de mi abuelo y ahí pasé todo lo que fue el resto de la tarde. Ya tiñendo la noche, me voy a la casa de regreso y llego. Ya mi mamá ya no estaba encerrada dentro de la cocina, ya se había pasado adentro de la casa. Y le toco la puerta de la casa y me dice mi mami, ay hija, me dice, yo pensé que la habían matado, me dice entonces mi mamá. Pero no se meta adentro, váyase para el monte. Vaya a ver dónde haya gente porque no se quede aquí porque la van a matar si la hayan. Entonces, solo tuve el gusto de ver a mi mamá que abrió la rendijita de la puerta y me miró. Cuando venía la tropa para donde según íbamos en salida, ¿verdad?, a refugiarnos a otro lugar, entonces nos topamos que venía la Fuerza Armada. Venían bajando. Ay, le pegamos todo de regreso a la gente y dejó en ese plan de los amates, dejó botado lo poquito que andaban todavía, ahí quedó todo botado. Y entonces fue, mire, cuando dimos a pasar los Zumpul, mi papá con un niño aquí que está desaparecido, aquí en la nuca, decimos, ¿verdad?, sobre los hombros, enganchadito. Y mi mamá, mi hermana Jesús, yo, Fina, todos ahí colgados, todos colgados de él para pasarnos, la Milagrito. No, como ahí la llevaba todavía. ¿No cree usted que si ella la llevaba levantada al agua, yo la llevaba sostenida de la mano, pero eso era que si la hubiera soltado, se la hubiera llevado el río. Pero como yo con la gran fuerza, aquí agarrada de mi papá, y aquí la niña, mire, y la niña iba así como por encima del agua y yo sosteniéndola para que no se me fuera. No, si las granadas de fusil llovían por todos lados, sí, y los disparos, sí, ahí solo Dios fue el que pudo habernos librado, a los que quedamos, porque murió bastante gente, sí. Pues pasé 2 días yo que no sabía de mi papá ni de mi mamá. A los 2 días me voy a una quebrada que le decimos nosotros, la quebrada Capate, ya para llegar
a los Alberto. Allá me encuentro con mi papá. Ya como una hora a las 2 de la mañana dijeron, bueno, levántense ahorita porque hoy se va a pasar la gente para Chichilco. Entonces, y viene mi mamá, se adelanta mi mamá, se fue con Fernando y con Rosa. Yo me quedo con mi papá y la Tina, la Erlinda y Enrique. Nosotros ya íbamos a bajar para el zanjón para pasar la calle que va para Arcatao. Ya íbamos a bajar esa calle cuando se aprieta la gran tirazón en los cerros de allí de Nueva Trinidad y para el lado de la calle, como que ya habían detectado que la gente se estaba pasando ahí. Un día antes había habido una gran tirazón en el zanjón ya para que era Guayampoque, y balearon a la Erlinda. Iba herida, la más chiquita. Entonces, y Ernestina ya no aguantaba caminar, la niña como achuña y todo, ya no aguantaba caminar la niña. Y le pegamos nosotros por una quebrada, allí en ese puesto donde nos despedimos desde una parte de gente, se fue así por un gran mentarascal, nosotros bajamos por un zanjón. Y ya como una hora de las 10 de la mañana se empiezan a oír más y más disparos, ¿verdad? Y cerca. Entonces, me dice mi papá, ay hija, me dice, yo digo que ahí sí ya los van a hallar los soldados acá, me dice. Ay papi, le digo yo, o lo que hagamos, grupitos más chiquitos, le digo yo. Entonces, cuando empieza la niña más chiquita que iba herida a llorar. No había comida ni medicamentos, sí. Pues nos llevaron a un zanjón como una media quebrada. Allí hubieron unos señores de los que iban adelante que consiguieron, yo no sé cómo, unas libretas de maicillo crudo, ¿sí? Y entonces eso nos pasaron repartiendo y nosotros metimos la mano. Aquí nos echaban el puñito. Ese sí se fue el alimento, únicamente, y en esa ocasión nomás. No era que le iban a decir a uno cada rato, mire, tenga, coma. No, ahí no había nada. Eso fue un 2 de junio, ¿verdad? Del 82. Agarré a la niña aquí chineada, porque como teníamos ya, no sé si 4 o 5 noches sin dormir nada, pues ella se me durmió, y yo con ella aquí, ¿verdad? En los brazos, porque como era una emergencia, ¿verdad? No la podía acostar así, sino que cuando me tocara que salir, tenía que salir, ¿verdad? Corriendo con ella. Entonces yo, ¿cómo? Mire que venían la columna de soldados bajando, y hasta vi unos que no eran el uniforme camuflajeado, era como un color mostaza. Y dije yo, me levanté, ¿verdad? Le hice así a la niña. No la desperté, como con tanto desvelo. Entonces la dejé dormida, me la puse aquí. La dejé así dormidita, ¿verdad? Me la puse aquí. Y dije, a correr. No, hombre, me tropiezo y caigo. Pero me dijeron al solo que vieron que me moví. No te corras, vieja rampa, me dijeron. Los soldados, la Fuerza Armada. Entonces, ¿y uno qué, verdad? Que los iba a esperar si sabía que no era cosa buena. Ay, Dios, me vi que ella lloró y dijo, mamá, ay, yo sentí, pero ya se sabe. Aquello y volví a ver porque fue así como por la espalda, ¿verdad? Como que yo me caí aquí y ellos aquí la llevaban. Entonces yo volví a ver ligero así y me quise voltear como para ir a donde oí, pero yo no la vi. ¿Para qué? Yo ya no la vi, yo solo oí que ella me habló, la voz, nomás oí. Y entonces tiraron ellos una granada de fusil. Entonces yo ya no, ¿verdad? Ya no hice de seguir para donde la llevaban, sino que agarré a ver cómo me defendía para otro lado. Sí, así, de ese momento, yo no sé nada de ella. Cuando yo oía tiros más cerca y ya se oía que platicaban, le digo yo a la Tina, que era la niña más grandecita, ¿verdad? ¿Cree que usted se queda con la niña? Le digo yo, y me voy a esconder yo más abajo.
usted irse y dejarme. ¿Quiere? Me dice. No, niña, le digo yo lo que quiero es librarla, porque no oye que ahí vienen los soldados, le decía yo. No se ven, me decía ella. Entonces, no, le decía yo, pero ahí vienen cerca, se oye que no oye tiros y oye que gritan. No me voy a ir lejos, si yo voy a venir ligero, le digo yo. Entonces, media vez no los hallen, yo ahí voy a estar cerquita, pero por miedo que no los hallen a las 4, le decía yo, van a hallar el niño y a mí sí me van a matar, le decía yo, porque por el mismo miedo, porque yo había sido capturada, ¿verdad? Y que me había escapado, por eso yo era lo que más pensaba, ¿verdad? Entonces, y le dije yo, no, entonces me dice, váyase, pero no se vaya, no lo vaya a dejar, me dice ella. Entonces, no, le digo yo, niña, si no la voy a dejar, le digo yo. Entonces, y me bajo más abajo, había un cerco de piedra y había un árbol, pues sí, un matorral bien grande. Y yo me escondo debajo de ese matorral y ellos estaban haciendo una media lomita, ¿verdad? Un medio bosquecito, barrancosito. Cuando yo oía que hablaban y más cerquita, Dios mío, decía yo, Señor tiene poder que no nos vayan a encontrar, decía yo. Pero no, al rato, poco rato, oigo que lloraron las niñas, ¿verdad? Oí que lloraron, entonces y después, cuando oí que lloraron, ya después ya no se oía nada. Y después le dice el uno al otro, ¿qué han encontrado? Le dijo entonces. Aquí hay algo, le dijo entonces. Pues rastreen más la zona, le dijo entonces. Señor mío, dije yo, entonces ya las hallaron a ellas. Bueno, eso fue lo más duro, ¿verdad? Porque para uno no es fácil. Porque mi papá, pues nunca quiso perdonarme. Mi papá siempre me decía, tu mamá se enoja, me botó la ropa, porque mi mamá hasta la ropa le botaba a mi papá. Y por tu culpa, me decía, porque la dejaste. Entonces, y eso es lo difícil, ¿verdad? Yo siempre la extraño. Yo pienso, me hago ideas, cómo será ella hoy, cómo irá a ser cuando la encuentre, todo eso. A veces hay noches que se me va el sueño, ¿verdad? Y mire, ¿usted cree que es de menos que ya son 33 años de estar sin ella y sin saber nada? Queremos información, queremos que abran, ¿verdad?, los archivos de la Fuerza Armada para que, a ver si allí, ¿verdad?, hay alguna información, o los militares que estaban en ese tiempo, que digan, ¿verdad?, qué hicieron. Un nuevo amanecer con mejores horizontes, pero estamos en lucha. Y a manera de que no se nos vaya a perder esta memoria histórica, porque fue de veramente la sangre de tanto ser querido que allí quedó, pero que esa sangre pues no ha quedado en vano porque muchos logros han habido. Todo esto está en lucha todavía, porque la gente que va tomando conciencia se va incorporando a este clamor. Es un clamor de Dios y es un clamor de nuestros seres. Ellos han dejado un compromiso.
ese amor se puede ni definir de tan infinito que es, porque uno, como le digo, siente que es una parte de su vida la que hace falta. A uno día y noche siempre se le viene, ¿verdad?, el pensamiento, ¿cómo estará mi niña? Porque para mí, aunque tenga 35 años o más, para mí es niña, ¿verdad? Una pregunta, Toda la gente que nos ha apoyado la siento como una familia. No he sanado mis heridas porque no hemos encontrado a mis hermanas. Mi mamá se fue con ese dolor, mi papá se fueron hasta culpándome a mí, pero digo yo, bueno, Señor, tú sabes que yo no tengo la culpa, entonces al Señor le pido fuerza y esas son las que me agarro día tras día, digo yo últimamente, el Señor que me dé fuerzas y algún día si llegaran a aparecer, pues les contaría a ellas lo que yo viví y lo que yo he sufrido, pues sí, la desprecio, ¿verdad? Entonces, y esas son mis esperanzas grandes, ¿verdad? Que algún día las viera y que me entendieran lo que vivimos nosotros por ella.